Porque les propongo, por ejemplo, buscar un tesoro fabuloso, un objeto de poder extraordinario que, según reza la historia y las crónicas, el pueblo judío dejó en España. Investigadores y expertos de medio mundo, lectores de la Cábala, hermetistas, ocultistas, han acudido hasta un lugar en Jaén donde se grabó un día, hace ya muchos años, la lápida templaria. Es esa que tienen ahí. Yo desde luego soy incapaz de ver nada, nada coherente. ¿Es un mapa? ¿Es un símbolo que indica algo? Algunos dicen que es una oración. La grabó con fidelidad, como si hiciesen un trabajo importantísimo y esencial, una sociedad secreta de aristócratas que perseguían ese objeto. Se hacían llamar los 12 apóstoles. Esta noche vamos a unirnos a esa exploración. ¿Qué escondían? ¿Qué objeto era ese? La terrible historia de Perro Negro, poco a poco, de reunión de cazadores en reunión de cazadores, se fue convirtiendo en leyenda. Leyenda que se cuenta en diferentes lugares de nuestra piel de toro. Es una historia ya nuestra, común. Así se forjan, así se vuelven inmortales. También es inmortal esta historia que viene a continuación. Quizá la del tesoro más prodigioso que pasó por nuestras piedras, caminos y grutas. En algún lugar dicen que debe estar. Y muchos continúan la búsqueda. Ya les hablamos hace mucho tiempo en el programa número 1 de la Mesa de Salomón. Yo tengo la intención, y es el fundamento principal que me motiva a contarles un par de datos, que no sea algo para eruditos, que se metan con nosotros en lo que tiene de misterioso y fascinante. Es una mesa o era un espejo que al parecer construyó el rey sabio, Salomón. Después de los sucesivos saqueos de Jerusalén, aquel objeto que se custodiaba con otros y que tenía cierto poder capaz de matar con su irradiación, fue pasando de mano en mano. Romanos, visigodos. Su pista acaba en una cueva de Toledo, donde ya estuvimos intentando capturar el espíritu de esta leyenda o realidad. Se cuenta, es más, que el rey Don Rodrigo, ni más ni menos, año 711, bajó a esa cueva, desoyendo quienes decían que había gran peligro y intentando encontrarse cara a cara con una prodigiosa mesa espejo donde se podía ver el futuro. Esta mesa espejo tenía unos extraños símbolos, muchas patas, oros, incluso piedras preciosas. De eso hablan las crónicas. Pero había peligros, había voces extrañas, había sucesos que custodiaban este objeto. Y cuenta la leyenda, cuenta la verdad, que el rey Rodrigo se encontró con una profecía. Algunos hablan de un tapiz enrollado, otros de la propia superficie pulida de esa propia mesa. Allí, una voz, una imagen, quién sabe, dijo: cuando usted llegue hasta aquí, hombres como estos que se ven en la imagen y en la profecía tomarán España. Era el año 711. Lo que aparecía dibujado, grabado, imaginado, eran jinetes con turbantes y lanzas. Era el año de la conquista por parte de los musulmanes. Musulmanes encabezados por Tarik, que llegan hasta Toledo buscando esa mesa. A partir de ahí se pierde la pista. Pero hay más. Hay quien dice que llegó hasta Jaén. Y aquí empieza nuestra historia. Un criptogrupo, una sociedad secreta, personas que hasta ahora mismo siguen buscando. Hay quien dicen que estuvo en un lugar, que la lápida, que el símbolo, reflejó su poder en cierto lugar. Y en ese lugar hemos estado. Esta es parte de la aventura, la búsqueda de la Mesa de Salomón, que continúa. Únanse a esta expedición. Cuentan los viejos textos sagrados que hace casi 3000 años el rey Salomón recibió por mandato del mismísimo Dios la tarea de construir un templo en la tierra de Israel, donde se reflejara todo su poder y grandeza. De aquella edificación, resurgida siglos más tarde de sus cenizas, tan solo queda hoy el Muro de las Lamentaciones, donde miles de judíos rezan a diario clamando a través de sus gargantas la gloria perdida de su pueblo. En la parte más sagrada de aquel recinto se guardó uno de los objetos más importantes de la antigüedad, la Mesa del Poder, o Mesa de Salomón, donde se reflejaba el nombre secreto de Dios. En el templo de Jerusalén,
que era el templo por antonomasia de la religión judía, allí el sumo sacerdote entraba una vez al año en el Sancta Sanctorum. Había una habitación cerrada sin ventanas donde nadie entraba jamás, porque aquello era el trono de Dios. Ahí estaba el Arca de la Alianza con los querubines encima y allí se suponía que residía Dios. Entonces, allí no entraba más que él y una vez al año, como digo, entraba con su acólito, con el que lo iba a suceder para que si moría uno le quedara el secreto a otro. Y entonces, sobre el trazado de esta mesa, decía unas palabras, podríamos decir que mágicas, que es el Shem Shemaforach, que es murmuraba el nombre verdadero de Dios. Pasaron los siglos, y tras varias vicisitudes, la mesa de Salomón acabó, según todas las fuentes escritas, custodiada en una cueva de Toledo, como parte del tesoro de los visigodos. Tras la conquista árabe de la península ibérica, esta pasa a poder de los musulmanes, y ahí se le perdió la pista, hasta comienzos del siglo XX, cuando documentos hallados en Jaén dejan un rastro que hoy podemos seguir. Estamos hablando ahora de unos documentos que se encontraron, que un señor que estaba haciendo el inventario de los bienes, de los objetos y de los objetos artísticos que había en la Catedral de Jaén, lo estaba haciendo en el año 36. Este señor, que era un estudiante de Derecho, escribió una serie de cuadernos sobre documentos anteriores que había encontrado. Y había encontrado que a lo largo de unos cuantos siglos había personajes históricos, bien conocidos, relacionados con la catedral, que habían buscado la cava. La cava en el vocabulario antiguo significa la cueva. José Moreno Salcedo fue el estudiante de Derecho escogido por la Dirección General de Bellas Artes en 1937 para inventariar los documentos de la Catedral de Jaén. Mientras en España resonaban los ecos de las bombas y disparos de una guerra fratricida, él hallaba en la soledad de los sótanos del viejo edificio diferentes legajos que nombraban personajes de gran peso histórico en el pasado de su provincia. Hombres que habían seguido las pistas de la mesa de Salomón, que habría quedado a medio camino entre su estancia en Toledo y su destino, que era Oriente Medio. Su vida terminó en 1941 al ser fusilado. Sin embargo, sus anotaciones aparecieron años más tarde, en 1968. En aquellas frases, escritas a lápiz, se señalaba como uno de los últimos buscadores del mítico objeto sagrado al Barón de Velasco. Fundamentalmente tuvo una gran vinculación con personajes de la nobleza cultural y esto le permitió acometer empresas tan extrañas como instalar en Arjona un palacio, una casa-palacio, la suya, donde los elementos decorativos son de una magnificencia extraordinaria. Hay salas neomudéjares que prácticamente no tienen nada que envidiar a algunas salas de la Alhambra.